La clef de Boutte y los ómpalos. La expresión francesa clef de Boutte, en castellano, clave de bóveda, es muy conocida y utilizada en arquitectura. Boutte es, precisamente, la bóveda que remata un arco, y cualquier arco precisa de una dovela, esto es, una piedra en forma de cuña en su parte más elevada que mantiene unidas las demás piedras y aguanta el peso del conjunto. Esa piedra es, en sentido arquitectónico, la clave de la bóveda. El conocimiento sobre el uso de esta clave para la construcción de un arco abovedado contribuyó a convertir a los constructores que lo poseían en auténticos artistas de la piedra, proporcionándoles, además, notables ganancias pecuniarias. Por ello, no es de extrañar que atesoraran celosamente tal saber, lo que hizo de la clef de Boutte uno de los secretos mejor guardados de los gremios de canteros y albañiles, rodeándolo de un halo de misterio. Estos gremios fueron el origen de la masonería. En francés, macon significa albañil, lo que se pone de manifiesto en multitud de circunstancias que llegan hasta la propia denominación de varios grados de la jerarquía masónica. El grado del arco real, por ejemplo. La masonería recogió la herencia iniciática antigua, o por lo menos sus formas externas, pero la simbología de la clave de bóveda y su secretismo son anteriores a ella. Y los gremios medievales, remontándose mucho más atrás en el tiempo, hasta los constructores romanos y aún antes a los del antiguo imperio egipcio. Bajo el influjo de todas estas reminiscencias, el priorato de Sion hizo de la clef de Boutte una representación cifrada, a modo de mapa codificado, para recordar en el más absoluto sigilo los lugares donde se ocultan sus objetos y documentos secretos más valiosos. A lo largo del tiempo, numerosos investigadores e historiadores, conocedores de la simbología del priorato y de su tradición de juegos de palabras y dobles sentidos, se han dedicado a buscar la clave codificada en iglesias, sobre todo francesas, escocesas y españolas. Muchos buscadores del Grial han llegado a la conclusión de que la clave de bóveda debe de ser literalmente eso, una cuña arquitectónica, una piedra con inscripciones cifradas insertada en el arco de algún templo bajo el signo de la rosa. Es una arquitectura medieval, las rosas no son escasas. Rosetones en las ventanas y en las molduras, rosas de 5 pétalos rematando arcos o embelleciendo claves de bóveda. Como escondite, aquel punto de una iglesia sería de una sencillez diabólica. El mapa para localizar el Santo Grial se hallaría oculto, así, en la zona más elevada del arco de algún antiguo y quizás poco conocido templo cristiano. Por influencia del priorato de Sion, también la Orden del Temple convirtió la clave de bóveda en una de sus referencias, asociándola a las construcciones octogonales, los ómpalos, de alto significado esotérico. A este respecto hay que comenzar indicando que la tradición esotérica ha hecho de la representación gráfica del carro de Elías, o Merkabah, uno de sus símbolos más notables, aunque su uso, dada su importancia, es muy restringido. Se trata del cuadrado limitado por círculos. Su antigüedad se remonta a las construcciones megalíticas heredadas del culto al círculo. Celtas y druidas mantuvieron su esencia y tuvo forma igualmente de piedras redondas que marcaban el centro del mundo. Con esta forma llamada ómpalos por los griegos, se adoró en santuarios de distintas culturas. Es, por ejemplo, el Betel, donde Jacob apoya la cabeza y ve la escala de ángeles, es decir, la puerta del cielo, la escala de vidas por las que transita el ser verdadero pasando de una a otra modalidad de existencia aparente, cada vez con mayor grado de intensidad vibratoria. En su camino de retorno a la unidad de la que procede y a la que pertenece, el edificio circular que señala un centro invisible es imagen del centro del mundo. Es una reproducción de la sábica, es decir, una caverna, una iglesia en tiempos más modernos, y encima de ella un espacio sagrado, el Sancta Sanctorum. Los templarios basaron en este símbolo en su significado trascendental y en su influjo positivo en la capacidad sensitiva de los seres, el diseño de sus capillas. Se trata de los célebres recintos octogonales. También el templo de Perceval responde a este dibujo octogonal que la orden desparramó por la geografía europea, desde las de París y Londres a las españolas de Eunate, Tomar, Veracruz de Segovia o incluso la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga. Todos están construidos en torno a una columna central sobre la que se edifica una minúscula cámara, al lugar donde el aspirante se encierra para cumplir sus ritos de paso.
A estas cámaras se les llama linternas de los muertos, la luz que comunica con los muertos. Es como la Seyicá de Jerusalén, una caverna donde se afirma que se puede escuchar a los espíritus y que está bajo un edificio octogonal, justamente en el solar del primer templo que dio nombre a los templarios. En esta arquitectura se contiene la iniciación de la orden secreta del Temple, correspondiendo a los 3 grados de introducción y avance. De esta manera, el pseudocristo, el piso inferior en el que se produce el adoctrinamiento general del aspirante, que aún no se ha sometido a las pruebas, se pasa a la cámara o sarcófago, donde acontece la muerte figurada, a la que debe seguir, finalmente, la resurrección del iniciado, el nacimiento del hombre nuevo. El sarcófago es, a veces, una cueva comunicada con la iglesia o templo, como en San Baudelino de Berlanga, y en Nuestra Señora del Monasterio de Oviedo, donde se llama Pozo Santo. En la prehistoria fue el dolmen sagrado. En este sepulcro se hacía en la Edad Media la vela de las armas. En los santuarios que no lo heredaron del antiguo se construyó sobre la columna central el 9º punto invisible, es decir, en la cámara secreta iniciática donde el aspirante muere y resucita al conocimiento trascendente. Tras la disolución oficial del Temple, otras órdenes religiosas como los calatabros mantuvieron esta tradición, y aunque ya no pudieron edificar recintos con plantas centrales prohibidos por la Iglesia por su connotación templaria, sí construyeron sobre los de planta rectangular o cuadrada torres y campanarios octogonales, sospechosamente estilizados, en cuyo interior dieron cobijo, como ocurre en el santuario de los Santos de Arjona, en Jaén, a la linterna de los muertos. En distintos lugares de la misma provincia, en Baños de la Encina, el castillo de Locubín, el convento fortaleza de la Peña de Martos, la torre de Porcuna, los campanarios de Lopera y de la iglesia de San Juan, pueden observarse edificaciones calatabras de este tipo. Por cierto, que haciendo referencia a templos construidos por la tradición templaria tras la disolución oficial de la orden, es obligatorio citar la capilla de Roslin, cita a poco más de 10 kilómetros al sur de Edimburgo, en plena Escocia, llamada también la Catedral de los Enigmas, y construida en 1446 sobre los restos de un antiguo templo mitraico. La edificación está repleta de desconcertantes símbolos de las tradiciones egipcia, hebrea, pagana, cristiana y masónica. En cualquier caso, a pesar de esta sustitución por columnas iniciáticas interiores de iglesias, la función es la misma, ser centros figurados del mundo, ónfalos, que también incluyen la percepción occidental del yin y el yang, es decir, el equilibrio de los opuestos, el principio hermético de polaridad como una de las reglas de juego que sostienen todo lo existente, los hechos que nos rodean y las leyes que los explican. Son imágenes del viaje al centro, el Atman, en argot hinduista, que mora en el interior de cada ser y constituye su auténtica realidad y es parte de la identidad universal. La forma de las pilas bautismales responde igualmente a esta percepción trascendente. Hay que tener en cuenta que en el esquema del octógono confluyeron muy diversos niveles de conocimiento. El 8 es en hebreo la cifra de Het, que corresponde a los sonidos H y J, los 2 componentes del nombre divino. Ahora bien, el octógono, aunque aparentemente solo conste de los 8 puntos visibles de su trazado, contiene otro invisible, el 9º. Concretamente es el punto del que dependen y equidistan los demás, el que marca el centro y representa la unidad, sin la cual no existiría la construcción. Y el 9, que en realidad encierra el octógono, es la cifra de Tet, equivalente a las letras T y E, la serpiente y la sabiduría, lo que nos remite a la diosa madre. Únase a ello las implicaciones numéricas de los templos con planta central. Todos constan de 2 recintos, el cuerpo central y los muros exteriores, lo que supone 2 ochos y, con el punto invisible, 2 nueves. 8 por 8 es 64, la cifra cabalística del cuadrado terrestre, y 9 por 9 da 81, la cifra del cuadrante celeste.